Sin fronteras, con Enrique Perret. Y con esta perspectiva binacional, estoy en comunicación con el director de la US Mexico Foundation allá en Washington, en los Estados Unidos, Enrique Perret, sobre el número de latinos y de mexicanos que participarán en las elecciones en los Estados Unidos, que se hablaba antes de minorías y ahora creo que ese es de lo que menos tienen. Querido Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pedro, buenos días, un saludo a ti y a tu auditorio. Y pues sí, Pedro, mira, hemos hablado mucho de la importancia, de la relevancia del voto latino en los Estados Unidos y me gustaría hacer una reflexión con algunos datos, Pedro, de por qué sí este año electoral 2020 en los Estados Unidos va a ser importante el voto latino, o podría ser importante si los latinos deciden salir a votar, Pedro, porque esa siempre es la pregunta. En el 2016, el 47% de los latinos en posibilidad de votar salió a votar, casi la mitad. Entonces vamos a algunos datos, Pedro, según el Pew Research Center, que es un centro pues de investigación, de encuestas en Estados Unidos. Ahora sí, los latinos son la minoría, la mayor minoría en los Estados Unidos. 32 millones de ciudadanos latinos estarán en posibilidad de votar. Esto representa, Pedro, el 13% de todos los votantes potenciales en Estados Unidos, que son pues cerca de 235 millones de personas que podrían salir a votar. Ahora, ¿por qué es importante el voto latino? Ya no solo en la elección de noviembre, sino también en las primarias demócratas, Pedro. Aquí hubo un cambio, como sabes, el famoso Super Tuesday, que se celebrará el 3 de marzo, ahora incluye a California y a Texas. Entonces, 56% de este número de 32 millones que te di estarán en posibilidad de votar o de elegir a un demócrata para ser su candidato durante el Super Tuesday o unos días antes, como es el caso de Nevada, que se realizan esta semana. Ahora, como sabemos, el 62% de los latinos dice que comulga con una visión demócrata, solo 34% con una visión republicana. Esto es bien importante, pues porque hablamos de qué tanto los republicanos en esta nueva elección 2020 serán capaces de atraer, frente a toda la retórica ya de pues casi 4 años de gobierno de Donald Trump, de atraer votantes. Hay que recordar que en el 2016 más del 28% de los latinos, casi cercano al 29% de los latinos que salieron a votar, lo hicieron por republicanos. Todos pensábamos que el voto latino iba a ser mucho más demócrata y bueno, Donald Trump se las ingenió a partir de los distritos y de los estados. Ahora, ¿qué es importante a nivel estatal, Pedro? A nivel estatal vemos, por ejemplo, que Texas tiene 5.6 millones de latinos, ¿no? Evidentemente una mayoría mexicoamericana. Florida tiene 3.1 millones de latinos. California, el 25% de todo el voto latino nacional se concentra en California, 8 millones de votantes potenciales. Nueva York tiene otro par de millones, Arizona 1.2 millones de personas. Es decir, la fuerza latina ya a nivel distrital, Pedro, o a nivel estatal, como es el caso de Nuevo México, 43%, casi la mitad de los votantes de Nuevo México van a ser latinos, Pedro. Ahora, ¿cuál es la pregunta nuevamente? ¿Qué tanto van a salir a votar? Históricamente se mantiene entre el 45-47% de toda la población saldrá a votar. Del 2016, Pedro, al día de hoy hay 4 millones más de latinos en posibilidad de votar. Es decir, algunos que ya se hicieron ciudadanos y que ahora están en posibilidad de votar, jóvenes que ahora tienen la edad para votar, y esos 4 millones
pues pueden hacer la diferencia en algunos de los estados. Sí. Por último, Pedro, si nos vamos a nivel distrito, la relevancia de distrito y tiene que ver evidentemente con los miembros del Congreso que representan a estas comunidades. Te doy 2 ejemplos, Pedro. El distrito número 11, 26 distritos de los 435 en Estados Unidos tienen voto latino, que es mayoría que cualquier otro voto. El distrito 11 de California tiene más del 50%. El distrito 40 de California, por ejemplo, con sede en Los Ángeles, tiene el 80%, Pedro. El 80% de los votantes de ese distrito de Los Ángeles tiene voto latino. Entonces estaremos viendo unas campañas, Pedro, yo creo que muy agresivas para captar a los latinos. Y bueno, de los latinos el 70% son mexicanos o de origen mexicano, mexicoamericanos. Estaremos viendo cómo los candidatos, Michael Bloomberg y Pete Buttigieg y Amy Klobuchar, aquí hago referencia a la semana pasada, esta encuesta que les hacen, esta pregunta que les hacen algunos candidatos demócratas para si conocen el nombre del presidente de México. Pues 2 de ellos no tenían ni idea. Pete Buttigieg solamente dijo Obrador. Y bueno, pues estaremos viendo si es de interés de los candidatos el voto latino, cómo hacen sus campañas en campo, en medios, en boca a boca, Pedro. Hasta aquí, bueno, pues un poco mi reflexión, Pedro. Sí, es una reflexión muy, muy pesada, muy fuerte. De todas maneras, aunque son muchos los latinos, ha habido en algunos de ellos el desinterés por participar en la vida política, tanto de allá, en los Estados Unidos, como de México. Y lo que me ha tocado decirles cuando me he reunido con ellos es, ustedes tienen la posibilidad de ser una bisagra binacional y de determinar tanto aquí, en las elecciones de los Estados Unidos, como en el propio México, lo que podrían ser los resultados. Pero hay, fíjate, dentro de los migrantes en Estados Unidos, los que mayor desapego tienen a un trabajo que los ligue con su vida política son los mexicanos en lo particular, y esto me da un enorme desasosiego porque pudiéndolo tener todo y teniendo toda esa presencia, no la están aprovechando como se pudiera. Es correcto, Pedro, pero déjame decirte una cosa ahí. Y tú sabes que las juventudes en Estados Unidos son bien relevantes en este aspecto de participación política. En las universidades, en los college, ¿no? Empiezan a participar muy jóvenes. Y hay que recordar que los latinos en Estados Unidos, la comunidad mexicoamericana, es la comunidad más joven en los Estados Unidos. Yo sí tengo mucha fe en que los jóvenes latinos, por todo el contexto que están viviendo frente al tema DACA, frente al tema migratorio, derechos humanos, la falta de temas de salud y de educación frente a ellos, van a participar mucho más fuerte, Pedro, y en las próximas décadas yo creo que estos jóvenes que hoy tienen pues entre 16 y 25 años van a estar participando muy fuerte, Pedro, y van a hacer cambios. Esperamos que así sea. Yo pienso que hay todo el potencial para que esto se pueda dar y que el voto latino se haga pesado, se haga presente, se haga mexicano, y pues no hay lugar en la Unión Americana en donde no haya la presencia de latinos y de mexicanos. No hay lugar, todavía no lo conozco. El otro día, estando en un lugar tan fuera de la mira para mí, de la brújula, como fue el caso de Oregon, en Portland hay 1 millón de personas, en Portland, Oregon, de las que 250,000 son de origen nuestro. Nada más te hablo de un lugar, sí, pues como Portland, imagínate tú, de lo que estamos hablando cuando hablamos de Los Ángeles, o hablamos de algunas de las principales ciudades de Texas, o incluso de la costa este de los Estados Unidos, como Nueva York, como Chicago, como Charlotte, Columbia, la Florida, pues en tantos lugares en donde apenas si se habla el inglés, como es el caso de Miami. Pero en fin, ya lo veremos y ojalá y haya mucho interés. Veo a muchos actores políticos allá en la Unión Americana que están tratando de levantar este interés dentro de su gente. Y Enrique, como siempre, es un placer el poderte escuchar como miembro de la US Mexico Foundation.
Gracias, Pedro. Nada más el anuncio, www.usmexicofound.org. Hoy lanzamos un nuevo podcast sobre las elecciones también aquí en los Estados Unidos. Hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Hay que escuchar la voz de este tipo de análisis, de estos brain tanks que nos llevan a una reflexión muy documentada, con números y con toda una serie de datos que nosotros todos debemos conocer. Enrique, gracias y buenos días. Gracias, Pedro. Un saludo. Central FM. Equilibrio.